el tema de la inscripción o no inscripción de Suri Ríos. Algunas personas me han estado consultando y que tienen dudas con el tema de lo que está pasando con la candidatura de Suri Ríos. Y el día de ayer la noticia fue que se le había otorgado un amparo por medio del cual se le concedía el derecho o la potestad de poder ser candidata a la presidencia. Primero, poniendo en contexto, lo que se le dio a la señora Suri Ríos no fue un amparo, sino que lo que se le dio fue un amparo provisional con respecto a la acción de amparo que ella planteó en contra de la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Este amparo provisional se le otorgó la Corte Suprema de Justicia y entiendo yo que fue una votación unánime por unanimidad en el sentido del otorgamiento del amparo provisional. Pero esto no quiere decir de que ya está amparada la señora Suri Ríos. Ahora, bajo el contexto de la prohibición o no constitucional que se ubica en el artículo 186 de la Constitución, yo le he estado comentando a las personas y a la gente que me ha consultado por puro interés de lo que está aconteciendo con esa candidatura, es de que a mi criterio la señora Suri Ríos no tiene impedimento constitucional para que sea inscrita. Tratándolo de hacer con una explicación que sea entendible y no para personas que no son abogados o que no están relacionados con el tema del derecho constitucional, les quiero contar de que dentro de las constituciones en el lapso de 60 o 70 años en Guatemala, desde la Constitución de 1945, la Constitución de 1956, la Constitución de 1965, o sea, las tres constituciones previas a la Constitución de 1986, que es la Constitución actual que tenemos, esa prohibición del no poder optar o proponer candidatura como presidente a aquellas personas que han sido caudillos o estén involucrados en un movimiento que haya provocado el rompimiento constitucional, está recogida en esas tres constituciones que son previas a la Constitución de 1986, con una pequeña variante al artículo que rige ahora. Haciendo este acopio de la historia y dando una explicación sencilla al tema, lo que se puede decir es de que la prohibición a no optar al cargo público es una prohibición posterior al evento del rompimiento constitucional. El ejemplo claro que les quiero poner ahora es, por ejemplo, bajo el amparo de la prohibición de la Constitución de 1945, como ustedes recordarán que en 1944 se da la Revolución del 44. Del resultado de esa revolución de 1944 surge una junta de gobierno que está integrada por 3 personas. Y dentro de estas 3 personas estaba el militar Jacobo Arbenz Guzmán. Cuando se pone esta prohibición constitucional, el sentido de esa prohibición constitucional era que los miembros de esta junta de gobierno que resultaron haciendo gobierno posterior a la revolución del 44 y sus parientes dentro de los grados de ley no pudieran optar a una candidatura para las elecciones que se convocaron posteriormente y de las cuales resulta como presidente Juan José Arévalo Bermejo. Entonces, el sentido de esta prohibición, que está recogido desde 1945 en la Constitución de 1945, es que cualquier persona que se vea involucrado
en esa situación de haber sido caudillo o partícipe de un movimiento que cause o pretenda el rompimiento constitucional, quiere decir de que en la convocatoria siguiente al proceso electoral tiene esa prohibición al haber ejercido un cargo de Estado. ¿Qué pasa después de la presidencia de Juan José Arévalo? Pues se postula como candidato a presidente y queda como presidente Jacobo Arbenz Guzmán, porque precisamente ese era el sentido de la norma, que las personas que habían ejercido el poder de Estado no pudieran optar en el periodo subsiguiente a un cargo de elección para postularse como presidente de la República en ese caso. Lo que se quiere normar acá es una prohibición a que se constituyan dinastías o semimonarquías, de que, por ejemplo, el presidente que está ejerciendo el cargo tiene prohibición a la reelección, pero se podría dar el caso, si no existe esta prohibición en la norma constitucional del artículo 186 y en los otros artículos que han habido en las otras constituciones, que se diera una prolongación de ese mandato de la familia o de los parientes de la persona que está ejerciendo el poder. Esa es la explicación. Este no es un artículo que se creó en 1985, en la Constitución del 85, y que mucha gente dice que es un artículo que fue dedicado al general Ríos Montt y a toda su familia. Ahí asisten derechos, el derecho constitucional de elegir y ser electo, y estos derechos no pueden ser vedados de esa forma. Hecha esta aclaración y haciendo un recuento histórico más cercano, en el año 2015 la candidata Suri Ríos también propuso su candidatura. De la misma manera se le negó en el registro de ciudadanos, de la misma manera se negó en el Tribunal Supremo Electoral, y un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad le dio a ella la oportunidad de poder participar en las elecciones de hace 4 años. En este caso, y el resultado de ese amparo, al final, al momento de resolverlo en sentencia, pues fue declarado sin materia porque ya habían pasado el evento electoral y la señora Suri Ríos pues no fue electa como presidente de la República. En el presente caso y en este momento, pues el curso del amparo va a tener que seguir en esa línea. Tiene que llevar un procedimiento establecido en la ley de amparo y va a tener que llegar a una sentencia. Mi criterio es de que el amparo tiene materia, ella sí puede ser candidata y puede ser que quede como que participe en las elecciones y eventualmente pues podría ser presidente de la República. No tiene absolutamente ninguna prohibición. Haciendo una pequeña acotación a esto que les cuento, pues es una colaboración que le doy a mis amigos en redes sociales y a las personas que puedan ver este video. Y la otra situación es de que también quiero aclarar que yo no soy de ningún partido político, ni soy afín a ningún partido político, ni soy afín al partido político de la señora Suri Ríos, ni es mi candidata. O sea, yo lo que miro que ella es una buena candidata, pero es una persona que se mira rodeada de la vieja política, empezando por el candidato a vicepresidente que está designado como compañero de fórmula de la señora Suri Ríos, a quien estimo y creo que es una magnífica candidata, pero tiene esos puntos menos de que en sus apariciones se miran ahí personajes de la vieja política y por eso no es mi candidata. Sin embargo, yo creo que es bueno aclarar y hacer un poquito de historia de estas situaciones para que entendamos y comprendamos realmente qué está pasando. Hoy venía oyendo en una radio de noticias diciendo que se había amparado en definitiva y por unanimidad a la señora candidata Suri Ríos, pero eso no es así. Es únicamente un amparo provisional que materialmente le va a dar viabilidad a su inscripción en el registro de ciudadanos y
lo más seguro es que va a participar en las elecciones. ¿Qué va a pasar con la resolución de fondo? Mi criterio es de que ella debería de ser amparada porque esa prohibición constitucional no le aplica a ella ni a ningún familiar más del señor Efraín Ríos Montt. Les dejo esta aclaración y les mando un saludo. Gracias.